Bueno, Maquita, seguimos. Bien, hoy les traje un poquito de novedades acerca de cómo sigue el caso del triple femicidio en Florencio Varela, el femicidio de Lara, Morena y Brenda. Contanos. Bien, Axelito, ¿me pones las placas, porfa? Bien, acá en las plaquitas podemos ver todos los hasta ahora detenidos que tiene la causa. Tenemos por un lado a Magalí Celeste González, que tiene 28 años, que fue la acusada de facilitar la vivienda en donde posteriormente encuentran asesinadas a las tres chicas. A Daniela Ibarra, de 19 años, que es quien estuvo limpiando la escena del crimen, junto con Maximiliano Andrés Parra, también de 18 años. Miguel Ángel Villanueva es peruano y es el presunto responsable de transmitir en vivo todo lo que fue la tortura a las chicas en el grupo cerrado de Instagram, en el cual estuvieron 45 personas. Perdóname, Maca, ¿no hay algún otro dato, digamos, sobre ese esquema de transmisión? Porque tenés 45 tipos que son cómplices del crimen. Sí. Habría que ver, claro. Calculo que se avanzarán las próximas horas. Sí. Lo que dicen es que el muchacho el peruano, se los pasaba justamente a quienes estaban dentro de su pirámide de poder como para que fuera ejemplificador. ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea, tipos que laburaban con él. Sí, parece. Sí, era exactamente eso, justamente mostrar lo que podía pasar En caso a de- quienes estuvieran a los que le fallan a ellos como cártel, digamos. Totalmente. Maca, pero digo, calculo que en algún momento aparecerá algún tipo de... Se estaba investigando este grupo cerrado, quiénes eran quienes lo integraban y en base a eso poder actuar judicialmente. Son cómplices de algo Sí. así. Y además otra cosa es dejar todos los dedos pegados. Si alguien me dice son 45, bueno, tenés que tener los datos de esos 45. Claro. Sí. No se puede decir, sí, eran 45, bueno, pero ¿cómo sabes que son 45? No, porque formaban parte, qué sé yo, de un grupo de WhatsApp, pongamos por caso. Listo, Sí. dame los 45. No, olvídate. Tienen que aparecer esos datos. ¿Qué más tenemos? Totalmente. Bueno, continuando con los detenidos, está también Lázaro Víctor Sotacuro, que es uno de los mayores, tiene 41 años, y es quien habría trasladado a las chicas desde la estación de servicio hasta la casa donde posteriormente las mataron. Ariel Jiménez, que es quien cavó el pozo donde las ocultaron, y Florencia Ibáñez, que es sobrina de Sotacuro, está todo en familia, que es quien le prestó la camioneta para que hiciera esto. Todo esto son de nacionalidad peruana. No todos, hay un par de argentinos. Por ejemplo, Sotacuro y la sobrina sí son peruanos. Y bueno, y el gran interrogante de esta causa es el pequeño J, el famoso pequeño J, que su nombre completo es Tony Jansen Valverde Victoriano, tiene 23 años. Él es el que operaba en las villas 1-11-14, por ejemplo, acá en Argentina. Y bueno, se lo está buscando por ser el autor intelectual de este crimen, en cuanto él ordenó todo lo que tenían que hacer, ordenó la transmisión en vivo para este grupo que mencionaba Sería Hugo. un poco como el jefe de la banda. Sí, igual tengamos en cuenta que es una banda pequeña, se dice, obviamente está operada por los capos de esto, pero sería quien estaba operando esta bandita, que son todos personas jóvenes, la mayoría, y por eso reclutaban también a chicas bastante jovencitas. Perfecto. Acá también tenemos otro tema, que es el por qué estamos hablando de un femicidio. En los últimos días, desde que se conoció la noticia de esto, se cuestionó mucho, tanto en los medios de comunicación tradicionales como también en las redes sociales, la figura del femicidio. Muchos decían que esto no debería ser catalogado como un femicidio como tal, porque era un homicidio por robo, por ajuste de cuentas, incluso por la misma prostitución. Acá tenemos que tener en cuenta que el femicidio es la máxima expresión de odio por violencia de género, por razones de género. Y no es solamente que las matan por ser mujeres, no es tan textual todo. ¿Por qué sí estamos hablando de un femicidio? Primeramente por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraban estas chicas. Era una condición de extrema desigualdad la que estaban viviendo, en la que son mujeres jóvenes,
son mujeres que estaban en una extrema pobreza en la que la única salida que encontraban era esta. Entonces, también tenemos otro factor que es el machismo y el patriarcado, que como siempre está ejerciendo control, posesión y violencia sobre las mujeres. En este caso en concreto, esto se plasma a través del hecho de que estas chicas fueron el objeto que ellos encontraron para justamente, como decía Hugo, mostrar el poder que tenían claro. sobre los demás. Entonces, era el mensaje de, si vos no haces esto, te va a pasar esto. Totalmente. Entonces, no es literal y textual que se las mata por ser mujeres, sino que en este contexto de máxima violencia es que el narcotráfico, la extrema violencia que se ejerce en este territorio, las mujeres son usadas como el campo de guerra para que pueda seguir perpetrándose esto. Además también está el hecho de que quieren instaurar de que esto es un homicidio simplemente para minimizar la cuestión. Uh-huh. No es... Perdóname, hubo cambio de carátula. Es decir, pasó de homicidio a femicidio. Uh-huh. Y el femicidio le da una categoría de condena superior. Es un agravante. Exactamente. Es un agravante. Ya le leo bien la carátula. Son homicidio agravado por femicidio. Perfecto. Bien, lo que le decía es que es esto justamente, de intentar justificar de alguna forma de que por las actividades que hacían, por cómo eran ellas, por dónde estaban metidas, por dónde trabajaban, claro, por la gente con la que se relacionaban. Inclusive circuló un video, un poco lo que yo pude ver, circuló un video donde ellas salen como promocionando hasta su actividad, digamos, laboral, sí. Que es de la que se han tomado y han dicho, porque yo vi los comentarios, porque sí. es tremendo lo que ocurre abajo, digamos, en los diálogos. Bueno, sabían dónde se metían. Sí. Es terrorífico. Es tremendo tanto el cómo se lo divulga desde los medios de comunicación, me parece nefasto directamente, sí. Porque habla desde la falta de perspectiva de género que no se está aplicando claramente, y desde el lado de la sociedad en general, porque estos videos están circulando mucho en TikTok, por ejemplo, en donde la gente comenta mucho, y ahí es donde se viraliza, y ahí creo que es donde se plasma esto de la naturalización cultural que se le está haciendo a este feminismo, a este machismo, perdón. Que es justamente lo que el feminismo está peleando desde hace muchísimo tiempo. Te consulto algo, perdóname, Huguito, que por ahí tenés data también. A mí me llegó que un grupo de jóvenes, donde está el pequeño J y toda esta gente, es como que también es guerra de bandas, de banditas muy jóvenes que siguen un patrón, un patrón de conducta, casi como el que estamos viendo en las series o Netflix o cualquier plataforma. Es como que yo veo que de competencia, de muerte, ¿sí? De matarse, de dominar el territorio. Justamente. Es una cuestión de naturalizar esa vida. Pero es bueno, luego también, Hugo, esto después sería bueno que lo charlemos con Juan, con Maca, ver la posibilidad de analizar cuán influenciable es la sociedad cuando todo es permitido desde un esquema de conducción institucional. Porque en esto tienen que ver las instituciones. Totalmente. Absolutamente. ¿O no? Absolutamente. Desapareció el Ministerio de la Mujer. La cantidad de políticas, la política de asistencia a las víctimas de violencia de género, que era una de las fundamentales, claro, en este tipo de casos, por ejemplo, el de acompañamiento a las víctimas, a las familias. Claro. Acá una de estas chicas era mamá. Tenía un nene de 1 año. ¿Cómo queda ese niño? Claro. Entonces, todas esas políticas que se eliminaron son claves para establecer agenda de género. Y esto que hablábamos de la perspectiva de género, que es tan criticada, sirve para que justamente los medios de comunicación, que hoy son los encargados de cubrir este caso, de mostrarle a la sociedad cómo se está desarrollando, dejen de revictimizar a las mujeres. Acá las verdaderas víctimas son
tres son Lara, son Brenda y son Morena. Y tenemos a medios, a periodistas, a redes sociales que constantemente desvían completamente el foco del asunto y lo llevan a, sí, hacían tal cosa, entonces son culpables. Claro. Y se quita completamente el lugar de la responsabilidad a los asesinos. Son ellos los que estuvieron mal acá. Otra cosa, yo no sé si tenemos alguna info o algo, Huguito, sí, de que haya habido algún aprovechamiento político de bueno, esto. a ver, déjame decir dos cosas. Que no tiene consecuencias políticas o no tiene vinculación con política, manzana, diría. En principio porque todo hecho es político y porque todo hecho está vinculado con la política. Si nos preguntásemos por qué hay narcotráfico, ahí tenemos un tema político. O sea que es imposible desligarlo. Ahora te voy a pasar un video en donde hay alguien que tiene el coraje, digámoslo así, tiene los huevos de decirlo no solamente en cámara, sino en el propio programa de Majul. Es decir, en la cueva de quien difunde todo esto que dice Maca en este momento. ¿Qué es lo que quiere difundir el gobierno? Primero, quiere anular las políticas de género por todos los medios, incluso en situaciones gravísimas como esta. Si estamos hablando de prostitución y casi de trata, porque hay que decirlo, probablemente la decisión haya sido de las chicas, manzana, la decisión de las chicas, la chica vendía ropa. El problema es que había dejado de vender ropa por la malaria que había en el ámbito en donde se desempeñaba. Además, Huguito, que estamos hablando de una menor de edad. 15 años tenía, Hay una chica es una de 15 niña. años que ha sido descuartizada, Una niña. señores. O sea, no podemos seguir ignorando esto. Tenía 15 años. Ahí tenía que haber un Estado presente, con educación presente, con salud presente, con un montón de agentes que tenían que estar presentes para que no llegara a este punto. Pero además hay ciertos sectores, como el periodismo desgraciadamente, que nos convence de que se puede ser más miserable de lo que uno imagina. Es decir, que la preocupación de un Majul, de un Feynman y todo eso, porque le bajan línea, sea la de decir, no te olvides de decir que no fue femicidio, acordate que estamos en esa política, ¿no es cierto? Es decir, no es femicidio, o estas hijas de sabían lo que... Sabían dónde se metían, esa era la palabra. Es el famoso algo habrán hecho, que es una especie de mecanismo, es una especie de músculo automático de la derecha, agarrar y decir algo habrán hecho. Entonces las víctimas son las victimarias. Le voy a pedir a la producción un pequeño videíto en donde se le pregunta a un profesional en el programa de Majul qué es lo que cree. Y a ver quién desafía esta hipótesis acerca de, en un ámbito de campaña, en donde se suponía que algo iba a pasar, digamos, esta cuestión. A ver si es conspiranoico o no. Escuchemos. Perdón, doctor Endi, ¿por qué asiente? Porque voy a decir algo. A mi círculo íntimo, a mi familia, a mis amigos, le dije que me hace acordar mucho el caso Candela, le tiraron 3 muertos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿qué quiere decir? No, lo dije, lo dije en su momento. Me dolía que... ¿Y usted cree que le están tirando un muerto al gobernador de la provincia de Buenos Aires? Y con lo que están diciendo ustedes, que todavía el narcotráfico no está, que el abogado de uno de los que estuve en el otro programa dice que tienen 3 o 4, 2 o 3 líneas donde... Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, los 2 minutos, metió al gobierno de la ciudad, con las villas, la Zabaleta. Bueno, pero estamos viviendo esa grieta política terrible también. ¿Y usted dice que esto es parte de la grieta política? Podría llegar a serlo también, no hay que descartarlo. No lo puedo asegurar. Okay. Pero si le pregunta a mi familia, a mis amigos, yo homicidio, que lo dije 3, lo anticipé. Ok. ¿Cómo lo anticipó? Y se lo anticipé a mis amigos, a mi familia. Le dije, entiendo. para mí le van a tirar a Kicillof con toda la grieta acá y le van a tirar un muerto, ¿no? Como se lo tiraron a Scioli. Y así pasó. Luis Gasulla, ¿podés continuar, por favor? ¿Existe o no existe el pequeño J? Es increíble. Bueno, yo por eso quería meterme un poquito en esto. El aprovechamiento político, o sea, digamos, no tienen límite. Y siempre que suceden estas cosas, como fue lo del fiscal Nisman, como puede ser cualquier situación de este tipo de cosas, vos preguntate siempre a quién favorece políticamente. Totalmente. Y ahí vas a encontrar el culpable o quién es responsable de los hechos. Totalmente. Pero además el manejo absolutamente cruel que describía Maca de, bueno, juzguemos a las víctimas.
¿me entendés? Claro. Y además hay otra cosa que hay que decir. Estamos hablando de un nivel medio, casi bajo, del negocio del narcotráfico. Están contentos y les gusta cómo va la cosa porque han encontrado a un peruano, Grone, digámoslo, porque la derecha busca a los Grones como Sí, sí, responsables. sí. Fíjense lo que pasó, déjenme hacer un paralelismo. ¿Viste con la muerte de Charlie Kirk en Estados Unidos? Sí. Alguien dijo por ahí del entorno de Trump, ojalá sea un chicano, ojalá sea un inmigrante que está viviendo en los Estados Unidos, para así podemos reforzar el mensaje Claro. y aprovechar la muerte de Kirk para seguir adelante con esta cuestión. Dicen que fue un dolor de cabeza para toda la administración que apareciera un chico blanco, caucásico, norteamericano, hijo de norteamericanos, que en realidad no tenía que ver con chicano, que había sido el autor del crimen. Ahí tuvieron que un poco clavar el freno y empezar a encontrar justificaciones. Acá se agarra a un alférez, digamos, ¿no es cierto?, que no es el jefe, que es este pibe. ¿Y sabes por qué? Como decía el Pitu Salvatierra. Decía lo siguiente. Dice, a este pibe lo mexicanearon y lo mexicanearon con guita que él tiene que devolver para arriba. Dice, porque la droga, dice el Pitu, nunca la pagás, la comprás como si fuese una mercadería y después te la llevás. Te la dan en consignación. Cuando vos vendes, te quedás con tu parte y devolvés la guita. Claro. Lo mismo pasa desde el pequeño J, ¿no? El pequeño J para arriba. Como tiene que justificarse ante los tipos que le pusieron la droga, termina demostrándoles a sus jefes lo que hace para demostrar, primero, que a él lo afanaron, que no se le está afanando a él, y en segundo lugar, que va a haber disciplina en el futuro. Pongamos por caso. Claro. Para buscar al dueño de todo este tema, no hay que ir a la Villa 1131. Hay que ir a, ¿cómo se llama el barrio este de Tigre? Nordelta. Hay que ir a Nordelta. Ahí están los verdaderos. Los inversores están Lo que pasa ahí. es que son blancos, tienen guita, están cerca del poder, como siempre, porque además el ABC de un narcotraficante grande es acércate al poder. No seas un libre pensador, porque cuando te enfrentes con el poder, como ellos no recibieron nada, Sí, los vas a tener en mientras contra. tengan 5 Audi, puedan andar los Menem arriba de eso. Totalmente. O Porsche. Audi dije. Sí. Ah, está bien, pero querías decir eso. Bueno, exactamente. Mientras tengas un apellido difícil de pronunciar. Como el Copper. Esto que decía Huguito, y referenciado también con lo que decía antes Miguel, de cómo es la pelea entre banditas, es algo que ya se vive y está documentado desde 2004 aproximadamente en México, en cómo se usa a las mujeres justamente para demostrar la violencia con la que se manejan ante estas banditas, de forma de, mira, yo soy más poderoso y te puede pasar esto si no haces lo que yo digo. Vos es que dijiste algo tan fuerte antes, en la intervención anterior. Creo que dijiste, usan a las mujeres como territorio de guerra. Como territorio de guerra. Así, ¿no? Es increíble. Es espantoso. Es absolutamente espantoso, despreciable. Y lo más lamentable de todo eso es que es real. Me encantaría que fuera solamente una exageración, pero cada día vemos cómo siguen matando a las mujeres. Hace un rato veía el chat y alguien decía, matan a mujeres, tengan el trabajo que tengan la profesión que tengan. Y es algo real. No importa si es empresaria, no importa si es ama de casa, no importa si es prostituta. Nos matan igual, nos siguen matando y nadie hace nada. Así es, yo lo pude decir, estuve visitando Olta en un encuentro por mi actividad política, y ahí recuerdo frase que se dijo acá, no frase sino datos estadísticos, le cuesta más a la mujer que al hombre conseguir trabajo. No tenga duda, la desocupación femenina siempre es más alta. Sí. Es increíble. Y el otro día, vos es que mi compañero me daba un ejemplo de cómo sigue la desigualdad. Acá hay torneos de pádel. Se hace, mira, justo tocamos el tema del pádel, casi nos relaja un poco eso. Pero hay torneo femenino y torneo masculino. El mismo torneo, el mismo precio de costo que se paga la inscripción, y se paga menor premio a la mujer. O sea, el premio
Es espantoso. O sea, el premio de la mujer es más barato. Espero yo pero pagan lo mismo para jugar. Sí, sí, y le dije, no, espero que no sea así, le digo que estés equivocada. Estoy esperando que me diga que esté equivocada, o sea, que no sucedió eso en La Rioja, pero es un llamado de atención, yo creo que, pero como dice Maca, es tanta la violencia desde arriba hacia abajo, que tenemos que naturalizar esto. Hemos dejado de utilizar el todes, te da vergüenza. El otro día un chango amigo decía, sí, vos sé que delante mío 2 chicas se estaban besando en la boca, cosas que ya no habíamos vuelto a conversar, ni a charlar. Implica un enorme retroceso. Porque vos fíjate, uno charla, yo esto de decirnos puto, maricón, es más, yo me siento con la atribución de hacerlo en joda, pero porque y con las personas con las que trato, tenemos ya un estadio superior a esa cuestión, no sé si se entiende. Sí, absolutamente. No está en discusión esto, ya no estaba en discusión. Hoy es como que estamos poniendo el ojo en algunas cuestiones, y yo creo que tenemos que, una de las grandes tareas, más allá del resultado de 26, yo siento que veníamos construyendo una sociedad mejor, donde miramos con respeto. Vos fíjate, yo me acuerdo antes que hay una criatura discapacitada o un compañerito discapacitado en el curso, casi como que se lo miraba de costado o con algún retraso o algo, y nuestros pibes, los más niños, los de ahora, lo incorporaban. Lo incorporan, lo tienen adentro, lo hacen sentir parte, son mucho más humanos que los pelotudos que somos nosotros. Antes era tabú que quede embarazada una Pero vos mujer. sabés que era difícil hacer estadísticas de la discapacidad porque las propias familias, sus propios seres queridos ocultaban por una cuestión vergonzante. Y por eso así te era digo, hace muchos años. Eso, bueno, como te digo, el embarazo de un adolescente. Sí. Es más, se iban a tenerlo en otro lado y los traían como sobrinos. O se iban y se realizaban un aborto en otro lado. O sea, había todo. Y todas esas cosas se han ido venciendo, se han ido rompiendo. Y estos tipos nos han retrocedido de la noche a la mañana. ¿Que tenemos culpa nosotros? Sí, todo lo que quieran, pero acá estamos para poner el pecho, para reconocerlo. Che, pero lo que estaba bien, sigamos haciéndolo. Bueno, lo que está bien. Una de las razones o la manifestación que mejor muestra el posicionamiento que tiene este gobierno con los sectores más vulnerables de la sociedad tiene que ver con el hecho de que se va a tratar en el Congreso una moción de censura en contra del jefe de gabinete porque no aplican, después de haber sido sancionada dos veces. Fíjate si podemos buscar el dato, no sé si estás ahí, Cristian y Dani. Busquemos el dato si ya se está cumpliendo con la ley no se aplica. Del veto rechazado al presidente respecto a discapacidad. No sé cuánto, para saber por lo menos cuántos días tiene ya. Eso le va a costar la destitución al tipo. Bueno, te cuento que justamente va a llegar el momento en que hablemos de lo que... Hoy no va a haber sesión mañana en la Cámara Baja del Congreso. ¿Qué tema se iba a Bueno, tocar? Ahí está. Vamos a entrarle un poquito a ese. Miguel. Sí, perfecto. ¿Qué nos queda? No. Con respecto a esto que preguntaba de la ley del veto, Sí. no solo que no se aplica, hoy hay marcha por eso. Exactamente, hoy hay marcha. Pero déjame decirte esto. Mañana, como habitualmente sucede, iba a haber sesión en la Cámara Baja del Congreso, como todos los miércoles. Aparentemente, por precaución y prudencia de algunos sectores y por, digamos, no ser el momento oportuno de aplicarla, parece que se ha llegado de algún modo a un acuerdo de no sesionar mañana. ¿Por qué digo que se ha llegado a un acuerdo? Porque el peronismo no quiere poner en riesgo los números que necesita para avanzar con 2 o 3 cosas que son muy importantes. ¿Las tenés? ¿Qué cosas Sí. son? Una es la moción de censura de Guillermo Francos. ¿Sí? ¿Qué sería moción de censura? Es muy interesante la pregunta, es muy buena. La moción de censura existe desde la Constitución del 94, no existía antes. Significa que el Congreso puede remover a un funcionario del Ejecutivo no por mal desempeño de sus funciones, es decir, no por haber incurrido en ese mal desempeño o haber cometido un delito. Simplemente le puede parecer inepto para esa función, no idóneo.
para esa función. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué existe esta especie de intermedio en gravedad entre el juicio político y esto? Para decir, no lo manchemos, saquémoslo de la posición. Pero además existe una última instancia que es, el presidente puede volver a ponerlo en la función. ¿Sí? Una boludez. Es una boludez. Una boludez de hecho, Milei dijo que si lo llegan a sacar, que si lo llegan a sacar a Francos, él lo va a volver a poner, digamos. Pero es un impacto político muy alto y el costo político que paga tanto Francos como el presidente es alto. Por esta razón... Sí, bueno, pero a ver, suponete que lo hagan, Hugo, que van... censura, no sé cuánto, esto. Moción de censura. Moción de censura. A ver, pero siguen sin aplicar la ley como corresponde. Bueno. Pero están incumpliendo. Y esto no llega hasta el presidente. No, claro, no lo toca todavía, porque supuestamente es el jefe del gabinete el encargado de poner en función una ley. De la ejecución del presupuesto. Exactamente. Bueno, ese es un aspecto. Me tiento a decir, Cristina está en cana y quien era el jefe de gabinete no. Bueno, ¿sabés cuál era el riesgo? El riesgo era no conseguir la mayoría porque anunciaron de Loredo, el del radicalismo, presidente del radicalismo con peluca, y Juliano, el presidente del radicalismo sin peluca, que les incomodaba mucho tratar ese tema para no confrontar con el gobierno. De Loredo debe ser, mira, si Scioli, digamos, se puede hacer cualquier cosa en el mundo político menos Scioli. Ahora, si hay alguien que lo supera, es de Loredo. Si hay alguien que está en un estamento superior, es Luis Juez. Sí, son terribles. Dan asco. Dan asco. Y vos sabés que yo por ahí digo, capaz que en algún momento tengo que retractarme de estas cosas. Te juro por Dios, yo siento con la derecha esta no se negocia. Y mucho menos estos No temas. se puede dialogar. No puede haber diálogo con estos tipos que vos girás un poquito y te meten un tiro. Los tipos no les interesa nada, Hugo. A ver, ¿qué diálogo puedes tener con una Patricia Bullrich? Una tipa que tolera que te digan asesina y que al otro día está reprimiendo el nombre del que le dijo que es una asesina de niños. O sea, es una gente de mierda. Es gente que no sirve. ¿Me entendés? Porque encima le damos todas las herramientas para que esa gente nos haga daño. Y darle hoy un voto es darle un fusil, darle la prensa, darle la plata del Estado para que nos hagan daño. Totalmente. Créeme, Hugo, yo siento... Pero además en consecuencia, ¿quién la paga? La política. Pero, sí. Porque si da lo mismo decir hoy esto y mañana lo otro, te van a decir, bueno, eso es la política. No, señor, bueno, eso no es la política. Yo por eso, yo siempre digo, es importante que los antecedentes y las cosas, uno dice por el tema de los archivos, nadie soporta un archivo, y sí, posiblemente nadie soporta un archivo, uno se desdice, pero sobre cosas que son, te puedes contradecir una palabra, yo por ejemplo caliente hoy con alguien y mañana se me pasa, y vos decís, pero no es un archivo, pero la cuestión conceptual de la vida. No, o incluso cambiar moderadamente de forma de pensar. No, pero porque uno puede cambiar. Es una tosudez creer que uno va a pensar toda la vida lo mismo. Lo importante de esto es tener la capacidad. A mí vos me convences de algo, Hugo, y yo modifico pero convenceme, demostrame. Es como yo le digo a Juan, le digo, si vos a mí venís y me decís, no va a haber más vivienda en la provincia de La Rioja por decisión del clan Menem, del clan Milei, que se la afanaron a todas. Listo, bueno, no va a haber más vivienda. ¿Qué va a haber? Va a haber techos de paja, van a hacer agujeros en la tierra para que la gente meta la cabeza ahí. No va a haber más educación pública. ¿Qué van a hacer nuestros hijos? No van a ir más a la escuela, van a ir a hacer blog, van a ir a juntar cartones. ¿Cuál es la alternativa a esto? Yo quiero saber cuál es la alternativa que nos cae en la vida. ¿Me entendés? Si vos venís y me decís, y bueno, capaz que yo comprendo, me dice, ¿a cuántos engañaron diciéndole los vouchers? ¿Alguien vio un puto voucher en la educación pública? ¿Le llegó a alguna familia un voucher? ¿Le llegó a alguna familia un cartoncito que diga, tome, vaya a operarse? Tome, esta es la educación, esta es la salud privada, tome, vaya, sáquese una muela de manera privada. ¿A alguien le llegó? ¿Hay alguna alternativa al modelo que hemos construido más o menos como para vivir en paz, que es el Estado?
que puede estar mal manejado, que hay corrupción. Sí, lo hay, pero se lo puede corregir, pero estos tipos te anulan absolutamente todo y sin ningún tipo de propuesta. Y encima te chorean la plata del Estado, que es tuya, que es nuestra. Entonces, esas cuestiones con estos delincuentes, ¿cómo te sentás a conversarlas? ¿Cómo te sentás a conversar con De Loredo, con Luis Juez? ¿Cómo te sentás a conversar con Guillermo Franco, que está desde la dictadura hasta acá? Pasó por Menem, por Alberto Fernández, pasó por todos. Y tenemos que seguir fumándonos esto. Entonces me parece a mí que alguien tiene que decirle a las cosas. Ya nos vamos a meter de cabeza porque nos queda una parte importantísima. Vamos a hablar de narcotráfico, vamos a hablar del narcodiputado. Tal cual. ¿Me entendés? Y el vínculo que hay acá en la provincia de La Rioja con el tema del narcolavado. Tal cual. Bueno, déjame, en 2 minutos, ya que le entramos a este tema, te digo cuáles son los problemas que han acordado no discutir mañana en la Cámara Baja del Congreso. Mañana se tenía que discutir la interpelación a Karina Milei, que decidió la comisión investigadora del caso de la criptoestafa. Somos divinos. Pero parece que la coalición cívica dice que no tenemos que apurarnos con esto. ¿Quién? ¿La coalición cívica? ¿Lilita Carrió? Lilita Carrió, López, que es un Lilito. ¿Quién es López? López es un diputado, no me acuerdo cómo se llama. No será López Murphy. Es un diputado, tallador, ¿viste? O sea, es un tipo que tiene buen discurso, etcétera, etcétera. Pero por supuesto defiende los intereses de ciertos sectores. ¿Por qué no quieren confrontar directamente con el gobierno? Porque piensan que esto es una especie de... una encerrona para romper. No, pero además el gobierno no quiere es decir, ya anunció que Karina Milei no va a ir al Congreso a ser interpelada. Incluso la misma comisión dijo, bueno, hagamos lo siguiente, vamos nosotros a Casa Rosada y en su despacho hacemos esto, de manera que va a tener pero ¿por prensa. qué carajo? ¿Quién es Karina Milei? Bueno, esperá. Semejante delincuente. ¿Quién es Karina Milei? No, bueno, está bien, Hugo, pero a ver... La puta, boludo. O sea que hay que fumarse que Karina Milei, semejante coimera. Bueno, hay que ir a preguntarle, pero la comisión investigadora tiene el dictamen de interpelarla, pero se tenía que tratar mañana en el Congreso. Voten bien por San Nicolás, voten bien para que no lleguen ahí tipos como De Loredo, tipos como Martín Menem, tipos como, ¿cómo se llama el senador que tenemos acá? Como Pagotto, y para que no entre ningún diputado más que vaya a levantar la mano de La Libertad Avanza a cagarnos la vida. Bueno, y te paso otro tema, así terminamos con esto. Pichetto. Perdona, Hugo, pasa que me sacás. Está perfecto. Bueno, ¿cómo se llama? Pichetto, el pichetismo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? No sé cuánto federal. Viste que son medio como van para allá o vienen para acá, todavía no se sabe bien lo del bloque de Pichetto. El bloque de Pichetto está esperando cómo se expide los gobernadores de Provincias Unidas en relación al nuevo acuerdo que Milei tiene con Trump. Si los gobernadores de ese conglomerado en el que está, gracias a Dios, digamos, muy enojado Schiaretti también, por el hecho de las retenciones, 0 para los exportadores, pero no para los laburantes, están esperando para ver cómo se definen. Por lo tanto, también compraron tiempo, por decirlo de esta manera, para decir, nosotros no vamos a acompañar ni unas cosas ni la otra. Claro, el problema es el siguiente. Todas estas decisiones tienen que ver con de qué lado me pongo, en definitiva, Miguel. Sí. Es decir, yo no me puedo poner del lado de Milei si voté en favor de interpelarla a Karina. Entonces, déjenme tomar la decisión con tiempo. Yo no puedo decidir hasta que no vea si puedo entrar, porque ¿qué quiere Pichetto? Pichetto quiere ser la representación y la voz de los gobernadores que forman parte de Provincias Unidas. Estamos hablando de los gobernadores medio, es decir, de Torres en Chubut. Sí, a ver, pero seamos más concretos. Pichetto es el que quiere ser el representante de este número que si hay una caída de Milei, quede presidiendo el país. Pichetto quiere ser el heredero del establishment. Exactamente. Bueno, a ver, entonces, sepamos que si lo ponen a Pichetto, el teléfono va a sonar, ¿saben cuándo? No va a sonar más a la gente de a pie. Va a sonar de nuevo para el establishment. Otra vez, claro. Otra vez, exactamente lo mismo. Ninguna duda. El tipo fue de Macri, lo mismo que casi digo
Schiaretti, convengamos, a ver, tenemos que saber en qué nos metemos. Totalmente, totalmente. Bueno, ojalá se sostenga este esquema de votación, pero vuelvo a repetirte, quiero decir algo, Huito. Sí. Permíteme una reflexión. Nos van a quedar 20 minutos, 30 minutos para analizar el tema del narcodiputado y todo esto. Y para que entendamos los vínculos en La Rioja con el tema del voto que le vas a poner, si le quieres poner a la Libertad Avanza. ¿Qué estás votando? ¿Qué estás votando si votas un diputado o diputada acá en La Rioja de la Libertad Avanza? Vamos a hablar de narcotráfico. Vamos a ser muy claros con esto. Te lo vamos a ir anticipando como te venimos anticipando absolutamente todo.